Muy bien, las técnicas e instrumentos y estrategias en el naturalismo. Nos dice que es cualitativo, al contrario del positivismo, descriptivos. En este paradigma se utilizan las tecnologías narrativas. ¿Cuáles son las tecnologías narrativas? La entrevista, la historia de vida, el diario de campo, grupo focal, etcétera. Por lo tanto, para recabar datos es muy importante a la hora de investigar los valores que se ponen en práctica por los adolescentes de la telesecundaria. Nuevamente el naturalismo nos abre la puerta a historias de vida, al humanismo. Siguiente paradigma, sociocrítico. Las técnicas e instrumentos y estrategias son el estudio de casos y técnicas dialécticas. ¿Cuáles son esas técnicas dialécticas que pueden incorporar indistintamente a los instrumentos cuantitativos y cualitativos? Es la articulación metodológica que no descarta cualquier posibilidad de usos y de técnicas. Es interesante el poder combinar lo mejor de los dos paradigmas anteriores para poder investigar los valores de la etnia. En este caso, el sociocrítico hace o incorpora distintos instrumentos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? No se carga para ninguno de los dos, sino que podemos incorporarlos. Siguiente paradigma, complejidad. En este caso, al igual que en el sociocrítico, cuantitativos y cualitativos los podemos integrar. Sin embargo, no existe realmente el uso de alguna técnica en específico para este paradigma, pero se pueden utilizar provisionalmente cualquiera de las técnicas. Existe un vacío en esta parte en el paradigma. Por lo tanto, existe una libertad de elección del instrumento o de la técnica, pero siempre y cuando se cumpla con los principios de la complejidad, como lo es la más importante, que es sistematización. Siempre y cuando cumplamos con el principio del paradigma. Muy bien, continuamos. Por último, análisis de datos. El positivismo, para analizar los datos, usa la estadística, es descriptivo, inferencias. El análisis de los datos se limita a la estadística y la descripción de los datos. En el caso de los valores, sería muy corto el análisis de resultados, solo con técnicas cuantitativas, ya que estamos hablando de los valores de un cierto grupo en una etnia. Por el contrario, el naturalismo, este paradigma es analítico, inducción y triangulación. Los datos serían más analizados. Esto permitiría una mejor interpretación de los valores que ponen en práctica los adolescentes tarahumaras. Y con alguna triangulación podríamos encontrar aún más causas y efectos en la cultura, hablando en valores. Siguiente paradigma, sociocrítico, intersubjetivo, dialéctico. Los datos se interpretan a la luz de la teoría, basado siempre en la comunicación de los datos. En el caso de los valores de la etnia tarahumara, en específico los adolescentes, es necesario partir de la práctica y después pasar a la teoría para poder analizar esos datos y comprenderlos mejor. Por último, el paradigma de la complejidad es imaginativo. Es un método abierto, sin perder
de vista los principios propuestos de la complejidad, que tiene que ver con reconocer primeramente la existencia de sistemas, el principio hologramático, el principio de la recursividad y de la retracción para interpretar el conocimiento y comprensión de los valores practicados en los adolescentes de la etnia tarahumara. En el paradigma de complejidad, el análisis de datos se deja al criterio de cada quien, de cada investigador, siempre y cuando no perdamos de vista lo que lo rige, que viene siendo la existencia del sistema primeramente. Muy bien, aquí concluimos con los diferentes paradigmas de la investigación. Ahora pasaremos a las conclusiones y diré mi punto de vista y en dónde yo posicionaría mi investigación. En lo personal, el paradigma que a mí me parece que se posicionaría mejor es el naturalismo, ya que nos habla de las sociedades humanas, del análisis de datos, de una manera más analítica. Nos habla también que podemos integrarnos a la sociedad desde dentro para poder interpretarla. También me parece interesante para esta investigación un tanto el paradigma sociocrítico, ya que nos habla de una transformación de las sociedades. Y es bueno las transformaciones, aunque son muy difíciles, pero se puede llegar a una transformación, si no completa, en cierto punto. Ya que nuestros estudiantes se están formando, nosotros tenemos que ser partícipes de esa transformación. Pero el paradigma que más me parece correcto en lo personal, o que yo lo posicionaría en el naturalismo, por lo antes mencionado, nos abre esa ventana al humanismo, es desde el alma, es desde dentro, no tanto con números, ya que es muy difícil medir con números el comportamiento, los valores de una etnia, en este caso la tarahumara, más que viene por generaciones estos comportamientos. Por eso sería difícil estadísticamente poderlos interpretar. De mi parte sería todo. Muy buenas tardes nuevamente. Gracias por su atención. Hasta luego.